Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, no se confundan, estoy en mangas cortas, hay sol, pero estamos en otoño, casi invierno en Israel. Y si hay alguien en el mundo que no lo conoce, este es nuestro guía oficial y amigo del canal que nos está llevando a recorrer toda Tierra Santa, Néstor Feller. Shalom, Néstor. ¿Qué tal, Sergio? Un gusto otra vez. Pregúntame cómo estoy. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Y ahora pregúntame, ¿qué vas a hacer la semana que viene? ¿Qué vas a hacer la próxima semana? La próxima semana voy a estar de gira por Estados Unidos. Houston, Las Vegas, Riverside en California. Amigos, los que no se suscribieron y tienen la posibilidad de venir al encuentro, inscríbanse, suscríbanse. En la descripción de este video les voy a dejar los detalles de cómo tienen que hacer para los encuentros. Tengo por lo menos 2 sorpresas que van a tener en los encuentros que vienen junto con mí. Néstor, quizás la próxima, esta vez, otras 2 sorpresas. Un placer. Un placer. ¿Dónde estamos? Mira, estamos en un lugar muy especial. Estamos en una excavación arqueológica que es algo único. Se llama la excavación arqueológica de Magdala. ¿Qué te hace recordar esto de Magdala? Magdala. María Magdalena. Bueno, no se llamaba María Magdalena el apellido. O hoy en día Magdalena un nombre. Se llamaba María de Magdala. Así Miriam a Magdalí. Como diríamos Jesús de Nazaret. ¿Okay? Sí. Entonces, por lo tanto, María Magdalena posiblemente trabajaba, estaba acá o por ahí simplemente nació aquí. No hay que confundirse María Magdalena con María, la hermana de Marta y de Lázaro, ni María, la madre de Jesús. Era un nombre muy común. Miriam, en hebreo, o María en castellano, es un nombre muy común y estamos hablando de María Magdalena. Y acá quiero hacer 2 aclaraciones. Geográficamente. Estamos en la margen occidental del lago de Tiberíades. Estamos exactamente en el lugar al lado del lago llamado de Tiberíades o Kineret en hebreo o Mar de Galilea, y acá tenemos una población llamada Magdala antiguamente. Hoy en día hay una población nueva que dado en Magdala que se llama Migdal. ¿Ok? ¿Qué significa Magdala o Migdal? Significa torre. Y vamos a ver una excavación arqueológica única y algo muy especial que se une con María Magdalena, porque era María de Magdala. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar en este sitio. Vamos a filmar. Entonces, ¿es verdad que este lugar era un sitio rico de turismo, el Mónaco de los tiempos bíblicos? ¿Puede ser? En la época de Jesús era un sitio muy importante. Había casas de gente muy poderosa, de mucha cantidad de dinero. ¿Y a qué se dedicaban? Se dedicaban a salar peces. Recordamos que cerca de acá tenemos el lugar de Cafarnaúm, donde tenía muchos barcos, Pedro y su hermano Andrés, Juan y Jacobo, que posiblemente eran pescadores junto con ellos. En esa zona ellos pescaban, pero recordamos que el pez no podía estar mucha cantidad de tiempo porque terminaba pudriéndose, pues entonces había que rápidamente traerlo a un lugar que hiciese una salación de los peces. Y acá en Magdala la gente adinerada tenía enorme cantidad de piscinas para colocar a los peces, y con la sal que traían los salaban de tal manera que se podía vender en otras partes del país sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, acá había gente adinerada que se encargaba de la creación y mantenimiento de peces, y también de la salación y de la mercantilización de esos peces. Y posiblemente María Magdalena, de ahí viene también el nombre, ella también trabajaba en este lugar, una persona posiblemente que adinerada también como muchas otras mujeres que seguían a Jesús, y de alguna manera eran parte de esa gran cantidad de personas que iban con él a todos lados. Y primero, antes de ver estas excavaciones arqueológicas únicas, y voy a explicarles por qué, quiero hablar un segundito de María Magdalena. María Magdalena fue una discípula de Jesús, y ella tenía, por lo visto, muchos demonios por dentro, y Jesús le cura esos demonios y pasó a estar juntamente con él, ser una de las discípulas. Y no hay que confundirse, porque mucha cantidad de personas colocan a María Magdalena con que esos demonios tienen que ver con prostitución. Entonces, por lo tanto, le saca eso y entonces comienza a estar con él. En ningún momento tiene que ver María Magdalena con algo que tiene que ver con lo que significa prostitución. Y digo esto por algo muy importante, porque de acuerdo a uno de los evangelios, la primera persona que ve a Jesús resucitado es María Magdalena, una mujer. ¿En Jerusalén? En Jerusalén. Y por lo tanto, aquí parece que hay un problema, digamos, con el cristianismo primitivo de cómo es que una mujer es la que tiene esa posibilidad de ver a Jesús resucitado. Y parece que se empieza a desarrollar ese tipo de
de difamaciones, donde, bueno, sí, pero María no era tan importante porque era una prostituta, etc. En ninguna parte está escrito eso. María Magdalena fue una discípula, una hermosa mujer que acompañaba a Jesús en todas partes y tuvo el privilegio de ser la primera que lo vio resucitado. Una pregunta, dos preguntas. Primero, aprovechando el lugar en el que estamos, ¿qué es esto? ¿Agua, escaleras? Miren, este lugar es algo muy especial. Pónganse a pensar, esto es un lugar que estamos al lado del lago de Tiberíades. Y en el lago de Tiberíades hay agua, agua fresca, agua que corre, agua de vida. Pero la gente tenía tanta cantidad de dinero en este sitio que las casas de los adinerados lo hacían de tal manera que el mikve lo tenían dentro de la casa. ¿Qué es el mikve? Es el baño ritual. El baño ritual es muy obligatorio, muy importante. En la casa de Juan el Bautista. Exactamente, también. Lo vimos también en la casa de José, sí. en la casa de José en Nazaret. O sea, el baño ritual es muy importante en el judaísmo. Recordamos que del baño ritual viene después el bautismo. Sí. O sea, Juan el Bautista lo que estaba haciendo con Jesús era un baño ritual que después se convierte en lo que nosotros conocemos como bautismo. Y acá, pudiendo la gente hacer el mikve, es decir, el baño ritual en el lago de Tiberíades, esa comodidad que tenía, lo hacía dentro de su casa, tenía la posibilidad de construir, digamos, un mikve en su propia casa. ¿Para dónde voy? Venimos para allá. Segunda pregunta, te quería hacer otra pregunta. Me da la sensación de que cuando yo leo la Biblia y la interpreto, por lo menos a mi manera, de que las prostitutas no eran algo malo en tiempos bíblicos, y si estamos hablando de Jesús, en la genealogía, una de las pocas mujeres que citan fue una prostituta. Rahab. No. O sea, bueno, yo no sé. O sea, no entro acá, digamos, en juzgar. Nosotros, si no fuera por un acto de prostitución, los judíos no estaríamos acá. No, en serio, Tamar, cuando se hace prostituta y se acuesta con su propio suegro, exactamente. O Rahab, la prostituta del prostituta de Jericó. Ahora, momento. Déjame hacer acá una pequeña aclaración y es importante. Sí. La palabra prostituta en hebreo se dice zoná, sí. que la misma raíz de comida. Sí, entonces, por lo tanto, estamos hablando posiblemente que en lugar de ser una prostituta, era una persona que tenía que ver con un lugar donde se daba de comer a personas. Estás hablando como un judío religioso. Podría hacerlo también. Pero escuchen bien, en los templos en la antigüedad había muchas prostitutas y el dinero que ellas tenían eran para el templo. Eso también en la época, las virginales, la época Grecia y Roma. Y no solamente eso. Profetas como Jefte, unos profetas Iftach, para nosotros, hijo de prostituta. Sí. Así que no hay que tomar eso como algo tan ético y moral. Bueno, no hay que pedir disculpas y si ella fue prostituta. Y como dijo Jesús. Lo principal es cómo terminó. Porque, lo fue, pero la pregunta, ¿qué transformación tuvo? Pero en el caso de María Magdalena no habla que ella fue prostituta. No fue. Así que no puedo... Solo tenía en la cabeza eso, pero... Solo lo puedo tomar algo que era. Ahora, vamos acá. Estas son las excavaciones arqueológicas de Magdala. Y la importancia que tiene fundamental. ¿Por qué? Porque es la única sinagoga encontrada de la época de Jesús que no tiene por encima otros elementos arquitectónicos de épocas posteriores. Es decir, que es virgen. Es decir, que la misma sinagoga, así como fue abandonada después de la rebelión que hubo entre los romanos y el pueblo judío y que terminó en el año 70 con la destrucción del templo, sí. Cuando fue abandonada, fue cubierta por el barro, fue cubierta por piedra, fue cubierta por destrucción, y cuando en el año 2009 la encontraron tal cual como la vemos hoy en día. Es decir, que en esta misma sinagoga posiblemente estuvo Jesús mucho más que cualquier otro lugar. ¿Cómo posiblemente? ¿Estuvo seguro? Bueno, que posiblemente... Más que la sinagoga blanca mucho de más que cualquier otro lugar. Ahí estuvo 3 años. Si tengo que decir claro, pero lo que pasa es que eso recordemos que muchas sinagogas que encontramos arqueológicamente tuvieron por encima una iglesia bizantina, tuvo una iglesia cruzada. La sinagoga blanca porque abajo está la negra. Entonces posiblemente hubo muchas transformaciones del lugar. Esto quedó exactamente igual como fue utilizado en el siglo I de nuestra era. Entonces, por lo tanto, es algo muy, pero muy importante. Fíjense primero, las piedras son negras. ¿Por qué? Estamos hablando de piedras volcánicas. Toda la Galilea y todo lo que es la zona del Golán es una formación volcánica. Segundo, fíjense qué belleza. Está construido de tal manera que en el centro tenemos el lugar donde se leían los rollos
de la Torá, que no es la Torá de hoy en día, sino estaba compuesta por varios rollos. Pergaminos. Sí. Claro, varios pergaminos, sí. Porque recordemos que para el pueblo judío no solo es importante lo que dice, es decir, la Torá, sino también la forma. Es importante que siempre sea un rollo, no un papiro, no un libro, nada. En aquella época se utilizaba lo que llamamos un pergamino, que es piel de animal. La gente se sentaba alrededor y de esa manera discutía, tomaba decisiones, se reía, había fiestas, también habían oraciones. ¿Y por qué digo eso? Porque el templo más importante, ¿dónde estaba? En Jerusalén. ¿Cuál es la función que cumplían las sinagogas en la época de Jesús? No la que cumplen hoy en día. La sinagoga era sacrificio, estudiar. ¿Cómo estudiar, comunitario, tomar decisiones, que el chico pasa a ser mayor de edad? Y lo que tenemos interesante que se encontró en este lugar, dos cosas importantes que quiero mostrarles. Sí. Uno, es una piedra que la vemos allá en el medio de todo, de color blanco, es decir, que trajeron una piedra de un lugar diferente que no es la Galilea, posiblemente Jerusalén, que es el lugar donde se ponía el rollo por encima, y esa piedra, si la vemos alrededor, podemos encontrar elementos que son fundamentales en el judaísmo. El candelabro, de repente encontramos una vela que se encendía para poder festejar la llegada del día sábado. Vemos también la construcción que parecería como ventanas que permiten entender cómo era el templo por dentro. Ajá. Algo muy interesante. Y lo que quiero después llevarte, que veamos, es un sitio donde me permite ver también elementos. Should I know him? No. Maybe from a different lifetime. Ah, yes, perhaps. ¿Por qué se ve mucho mexicano por aquí? ¿Qué conexión hay? Ahora, vamos a ver lo siguiente. Les quiero contar una historia que es interesante. Fíjense lo que son las... Vamos para allá. Lo que es las casualidades. Este sitio está totalmente cubierto, por supuesto. Y los Legionarios de Cristo, que es un grupo dentro del cristianismo, que comenzó en México. Los Legionarios de Cristo tienen una casa muy importante en Jerusalén, que es un hotel muy importante. Y también quisieron construir un hotel también acá en la Galilea. Y comienzan a construir el hotel y de repente se encuentran con arqueología. Y en Israel, cuando se construye algo, así como tiene que pasar de diferentes permisos, sea de la policía, sea de incendios, sea de seguridad, para poder seguir construyendo el susodicho edificio, sea en este caso un hotel, de repente pararon. Porque tenían que tener también el permiso de los arqueólogos. ¿Y qué hacen? Llegan acá y encuentran arqueología. Le dijeron, hay que parar las obras. Y estos Legionarios de Cristo se agarraron de la cabeza con todo el dinero que invertimos, con toda la plata que pusimos. De repente no podemos construir el hotel que tan importante era para ellos, para poder recibir a los peregrinos. Ajá. No pudieron... Y acá en Israel, cuando alguien construye algo y se para por arqueología, los arqueólogos paran el tiempo determinado hasta que se termina de hacer la investigación, si es importante, si no, si se lo saca, si continúa, y después se continúa después. Pero el dinero que cuesta llamar a ese arqueólogo y todos los cambios que hay que hacer por lo que encontraron, va a cuenta de la persona que construye el edificio. Entonces, para los Legionarios de Cristo, de repente sintieron que tenían que poner mucho más dinero de lo que habían pensado, porque había arqueología y no sabían la importancia que tenía o no, posiblemente no. Y de repente encontraron algo increíble, encontraron las excavaciones de Magdala. Entonces, hoy en día sí construyó un hotel buenísimo, que se llama el Hotel de Magdala, pero cambiaron los planes para que la parte arqueológica sea parte del hotel y donde estamos nosotros. Y quiero mostrarte algo más. Fíjate Por último, ¿ven esto que vemos acá? Son piedras que son parte de unas columnas, que este no es el sitio, no es una columna. Es una columna que fue desarmado y puesto de tal manera como para evitar el paso. Fíjese de qué lado, es un camino. Alguien puso esto acá. ¿Y dónde lo tenemos eso? Josefo Flavio, el gran historiador de la antigüedad, nos describe, porque Josefo Flavio fue un historiador judío que escribió para los romanos 2 libros muy importantes, Antigüedades Judaicas y la Guerra de los Judíos, y él había sido antes comandante judío en contra de los romanos en la Galilea. Y él cuenta que como comandante de los judíos contra los romanos, les dicen cómo hacer para poder defender los caminos, e inclusive desarmaron parte de las columnas de la sinagoga para ponerlos acá y evitar que las fuerzas romanas entren. Y tenemos acá la evidencia. Más evidente que esto no puede existir. Así que vemos cómo la historia y la arqueología se junta. La época romana, la época de Jesús, en este sitio tan encantador que es Magdala. Lo último.
quiero venir aquí como turista y que tú me guíes, pero vivo en Costa Rica, en Honduras, Es muy en fácil Perú. ¿Qué para hago? todos mis amigos latinoamericanos o europeos que quieran venir acá y poder tener un encuentro con la historia sagrada, un encuentro con Israel, es a través mío, a través de mi empresa, a través de mí como guía, ¿Cómo y yo hago? quiero ¿Cómo llevarlos. hago? Se tienen que comunicar conmigo con los datos que le está dejando Sergio en este lugar, donde está mi dirección de todas las redes sociales y también la dirección de mi empresa. electrónico. Es simplemente comunicarse conmigo y les aseguro que ustedes van a ver el programa que juntos, no yo, juntos lo vamos a armar para que tengan la mejor experiencia. Cada uno se lleva de acá un poquitito de Tierra Santa. También ustedes se lo van a llevar. Buenísimo. Lo último, ¿cómo hiciste para que tengamos sol en la filmación? Y podés apagarlo ahora. Como tengamos sol, Sí, ¿cómo hiciste para el sol, para encender el sol ahora? porque llegó el momento, digamos, de que estamos nosotros acá. Y el sol aparece cuando nosotros estamos haciendo esto. Porque estás tú, Sergio. A ver, apagalo. Que se detenga el sol. Shalom, amigos.